a tratar el asunto de la fundación, pero ya no como clase, sino como materia de investigación. Está todo atorado. Oh, yeah, when we were there, he did that, and then your mom and I picked him up. Está todo atorado en en que si fue el año 1 T4, el año 2 casa, y es casi imposible explicarles que no tiene nada que ver con esos 2 años, que fue todo un proceso que terminó hasta el año 5 pedernal, en donde el día del paso cenital es Nahui Olin. Que vaya, no fue como fundar una escuela o fundar una clínica o fundar, no. Esto fue todo un proceso porque además ya lo habían intentado antes en cerca de Tula y cuando vieron que no les funcionó, siguieron caminando. Estuvieron 50 años viviendo en un lugar. Entonces, entender eso es muy difícil incluso para los especialistas, pero yo quiero que ustedes me lo entiendan para que vean ustedes que hay todo un proceso en todo absolutamente. Luego también tengo uno de los títulos que quiero hacer en clases para ustedes es la similitud en el origen del INIPI, de los pueblos del norte, y del Ticta, de los pueblos otomíes. Se parecen mucho las leyendas que cuentan en torno a ello. Esa va a ser otra clase. Y, ¿qué más tengo? Y empezar también le han estado pidiendo con mucha insistencia a Quetzali, sobre todo de algunas personas que se han incorporado en estos últimos meses, que empecemos a ver otra vez Tonalpohualli. Pero para empezar Tonalpohualli tengo que comenzar desde qué es un códice, cómo se originan los códices en Europa, cómo los comparan con los libros plegados y pintados que van encontrando en estas tierras, que hay prehispánicos y hay poshispánicos, qué diferencias hay entre la información entre unos y otros, y esa sería otra clase. Y después, ya si quieren continuar, con Tonalpohualli hay dos opciones. Una, o hacer un grupo para principiantes, o seguir dando las clases con los que ya saben. Entonces, poco a poco lo voy a ir solucionando. Solamente voy a descansar la semana que entra y luego ya continuamos con estos temas que les acabo de decir. Pero lo voy a empezar desde un principio y hasta que lo termine no nos vamos, ¿eh? Para no dejarlo a la mitad como la semana pasada. Lo voy a empezar otra vez desde el comienzo. Entonces, bienvenidos todos. Javiercito, un abrazote, saludos a tu familia, a tu mamá y ¿a quién más? Abrazos, maestro, muchas gracias. Igual para De usted. nada, Javier. María Elena, Citla Yowali, Antonio. Una hacia atrás. Que les cambie los colorcitos. Bienvenidos, buenas tardes a nuestros estudios del Calpulli Toltecayo. Y le dejé otra vez el título de La Niña Sol en el solsticio de invierno, aunque les recuerdo que el título que yo le quería poner era En búsqueda de un pintor indígena, de un pintor español, el primer pintor que haya hecho un cuadro en la Nueva España, y lo consecuente de este pintor. Pero bueno, lo dejamos en el horizonte de La Niña Sol en el solsticio de invierno porque con eso terminamos el tema. Entonces, empezamos. Todo este tema comenzó al haber reunido algunos datos sobre los primeros pintores que llegaron de la península ibérica y en primera instancia localizar la obra de alguno de ellos en lo que fue la Pinacoteca Virreinal y en segunda instancia en pinturas religiosas en los núcleos franciscanos de los alrededores de la capital.
Un artículo de La Jornada de Ángel Vargas mencionando al historiador Augusto Vallejo como descubridor de un pintor apellidado Nájara, autor de una pintura para el convento de Tlayacapan, que para el historiador es indudable que la obra no puede ser de autoría más que de ese artista que venía con los autonombrados conquistadores, porque en la región de del Totolapan, donde está Tlayacapan, no aparece registrado algún pintor en la época en la que él incluso fue regidor, entre 1548 y 1552. Con el paso del tiempo, se fueron descubriendo otras veredas diferentes que nos fueron llevando a tomar en cuenta el fundamento indígena de su forma de ver y de integrarse a su entorno comprensible, al cual actualmente y sin que pierda su sentido profundo le llamamos filosofía de la dualidad. Descubre el historiador Augusto Vallejo con su equipo de investigadores del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y como parte del proyecto Registro de Actas Sacramentales del siglo XVI, estudiando los trabajos de Juan de Nájera o Nájara, que en una pintura de San Agustín con la Virgen y el Niño requirió la ayuda de otro pintor y de lo cual existe un contrato entre el maestro Cristóbal de Quesada, en el que este último, entre otros patrimonios, se compromete a aportar un indio pintor, agregando que debía de ser de gran virtuosismo para poder participar en una sociedad con fines artísticos y sin lugar a dudas de muy alta calidad. Vallejo sustenta su hallazgo de que el cuadro de San Agustín con la Virgen y el niño Dios, es la primera realizada en el continente por un pintor europeo, con el hecho de que en ella aparece detrás de las imágenes religiosas un fragmento del paisaje de Tlayacapan como estaba entre 1548 y 1552. De esa manera, Nájara queda delante del propio Cristóbal de Quesada, quien arribó al continente en 1537. Alonso López, otro pintor, llegó en 1551, Nicolás Tejeda de Guzmán en 1558 y Simón Pérez, que es el primer pintor reconocido oficialmente, pero cuyo registro lo ubican en estas tierras hasta 1568. Algo que viene a corroborar la condición de artista de Juan de Nájara o Nájera. Según resalta el historiador Vallejo, es no solo el contrato de sociedad artística que celebra con de Quesada, aportando a un pintor indio, sino que en algunas crónicas se le identifica, además de conquistador, como guadamesilero, que es el que domina el fino arte de grabar en cuero. Es posible que el pintor indio mencionado en el contrato fuera alguno de los más aventajados de la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales, que estaba dirigida por Fray Pedro de Gantes. Les comentaba la semana pasada que esta escuela se derruyó cuando se hizo el edificio de la Latinoamericana. Una confirmación más. En fechas recientes fue hallado un documento de 1541 en el que se registra a Nájara como conquistador y pintor. Y además, Fray Toribio de Benavente, Motolinía, alude a él, aunque sin nombrarlo, en su historia de los indios de la Nueva España. Y Fray Jerónimo de Mendieta dice de Nájara que los indios le copiaron su oficio. Los indios le copiaron su oficio, lo que también lo ubica como un excelente maestro. Es posible que Nájara tuviera participación en la Escuela de San José de los Naturales y mucha familiaridad con los alumnos de la clase de pintura. Otros casos son los conventos de Guaquechula, donde existe una reproducción de la Virgen Inmaculada, y en el convento de Huejotzinco, donde además de retratar otra Virgen debajo de una representación de Santo Tomás, el creador dibujó una corona ducal, con lo que se confirma su conocimiento no solo de la heráldica del santo, sino de su noble ascendencia. Con estos datos se ve esa mancuerna que hizo Nájara con este pintor que andamos buscando. En este último recinto existe también un mural cuyos detalles han llevado al historiador Vallejo a ubicar la presencia del pintor indio don Juan de Nájara o Nájera, el autor europeo de la primera pintura conocida de estilo religioso hecha en el Nuevo Mundo. Existen referencias a este pintor indio en dos menciones que hace de su trabajo Bernal Díaz del Castillo
en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Dichas referencias las hace con verdadera admiración, como veremos más adelante. La presencia en la historia de este joven movió también hilos muy fuertes de plena curiosidad a reflexionar en cómo debió haber vivido en plena adolescencia. Vallejo sitúa su nacimiento alrededor de 1517, escasamente a 4 años de que llegaron los hispanos, pero por su obra parece ser que debió haber nacido antes. Vivió en plena adolescencia la intromisión de los castellanos, rompiendo moldes culturales, imponiéndose sobre los naturales diezmados por las matanzas, y encimando, o mejor dicho, también imponiendo nuevas reglas y creencias llenas de fanatismos a alguien que desde muy niño tenía su futuro asegurado como tlacuilo por la innata facilidad para el trajo y para el colorido. Se me pintó una raya aquí, verde a la vez. No sé por qué. Lo primero fue sobrevivir los horrores hasta que ya calmada la tempestad de la invasión, debió ser como un oasis de estudio y aprendizaje encontrar un lugar, como la Escuela de San José de los Naturales, en donde volcar y expresar los potenciales que le fueron aportados desde el momento de nacer. Es claro que sus primeros años absorbieron y grabaron en su memoria lo aprendido de sus guías y de sus maestros, que era el respeto a todo lo que le rodeaba, la admiración y el respeto hacia las mujeres con las que convivió en sus primeras etapas de niño, enmarcados dentro de la filosofía de la eterna dualidad, aunque no lo menciona en ninguna crónica. No podían mencionar la dualidad porque no la entendían. No lo menciona en ninguna crónica en el verdadero mundo indígena. Actualmente es el fundamento de la vida tal como lo llegó a intuir el doctor Miguel León Portilla en Filosofía Náhuatl. La dualidad como sostén de la vida en todos los sentidos. La proyección de mujeres importantes como Ilancueit, Macuilxóchitl, Atotostli y Tecuichpuxcaxóchitl, a quien también le tocó sobrevivir los mismos horrores que el joven que estamos intentando ubicar. Al marcarnos una nueva ruta de búsqueda después de haber solucionado la presencia y obra de Juan de Nájara, sabíamos que nos íbamos a encontrar con muchos escollos porque íbamos a tocar temas que han sido rodeados por la historia que nos enseñan desde las aulas. Estábamos por iniciar, a nuestra manera, un estudio en el que se tocarían temas desde un punto de vista desprestigiado sistemáticamente por provenir de un sector que desde la educación laica y también de la religiosa nos habían hecho despreciar culturalmente como es la visión indígena acerca del conocimiento desde su propia percepción, que desafortunadamente no es la que se acepta en el sector histórico y antropológico respecto a ese mundo. Realizarlo era un tanto difícil, pero las conclusiones a las que se ha llegado oficialmente, distan mucho de ser reflejo de la forma de ser y de pensar de nuestra gente. Me refiero a las personas de conocimiento. Por lo tanto, las crónicas del siglo XVI, en casos como este, pasan a otros planos de importancia, pues han intentado deducir lo que llaman la cosmovisión de los núcleos prehispánicos, convirtiéndolos en una maraña de mitos que se alejan de una sencilla lógica, pero siempre a conveniencia extraña, a través de los ojos y oídos de informantes, ya conformados a los propósitos de los más reconocidos y afamados cronistas de Indias, que miraban lo que encontraron a través del color de su propio y conveniente cristal evangelizador. Y por favor, disculpen la franqueza, porque sabemos que sus informantes eran sujetos educados desde niños en los conventos y monasterios que ya comenzaban a brotar como plaga de hongos sobre la grama de un suelo que había sido regado con la sangre de miles de los naturales. Estos jóvenes habían crecido evangelizados, porque no consideramos posible que hayan tenido contacto directo con la visión que le fueron dictando a los amanuenses, los escribanos de las órdenes religiosas, inventando situaciones para estar en gracia de sus protectores y poder al fin tener una mejor vida tanto para ellos como para el resto de sus familiares. Y los viejos, así los tratan a los ancianos en las crónicas, y los viejos
Si sobrevivieron fue porque no representaron peligro y además les eran útiles a los franciscanos, porque a los tlamatini y a los tlamacasques sistemáticamente los habían ido desapareciendo. El tema que vamos a tratar es muy especial, pero también muy contradictorio. Después de muchos años de haber conocido una copiosa cantidad de opiniones emitidas en 5 siglos en pro y en contra del trasfondo de este tema, vemos que no se cede en el caso de una parte muy considerable de los implicados, ya que nunca se va a poder reconocer la razón. A muchos intereses no les debe convenir, puesto que los adagios populares dicen que es más incómodo aprender y estudiar para saber si es más fácil y cómodo solamente creer. Se han expuesto demasiadas aclaraciones lógicas por medio de razonamientos plenamente objetivos, argumentando opiniones con bases históricas muy sólidas que podían servir para que miles de personas en todo el mundo se formaran criterios equilibrados respecto a este espinoso caso. A los personajes que les puse aquí arriba, que tienen que ver con el caso, es Icas Balseta, el obispo Montúfar y Fray Francisco de Bustamante. Antes de abordar plenamente el trabajo, quiero disculparme de antemano, aclarando que la exposición del tema es puramente teórica, pero sin dejar de ser riesgosa, porque se va a exponer un panorama que se ha ido conformando en base a experiencias vividas en muchos años de trato y de amistad con personas que yo les llamo con todo respeto de conocimiento. Años que tienen relación con varias etapas importantes de mi vida. Mi acercamiento a esta forma de filosofía natural, porque es de la naturaleza, se me fue impregnando casi sin sentir, cambiando por completo mis perspectivas de entender mi entorno y mi forma de vivir, porque realmente es un mundo diferente que se nos está yendo sin haberlo sabido detectar y mucho menos apreciar. Puse aquí a don Carlos de Sigüenza y Góngora, uno de los hombres más sabios que pudo haber en la Nueva España, y Fray Alonso de Montúfar, que es el que va a salir ganando en todo esto. Nos acostumbraron a menospreciar a lo indígena, de cualquier parte, incluso a los indígenas de Europa, cuando llegaban las hordas de poder sobre los pueblos indígenas de Bélgica, de Alemania, de Austria, hacían matanzas de todos. A los indígenas de cualquier parte, la cultura de los sobrevivientes de los pueblos originarios que mezclaron con sus intereses. Al ir conformando el trabajo, reitero que lo que en el desarrollo del tema les expongo es una idea mía, porque sé de antemano que muchos fuertes intereses se van a incomodar, pues sin proponérmelo, me coloco en medio de dos formas de opinar, en las que de un lado se exponen razones lógicas, demostrando las incongruencias, enfrentadas a quienes necesitan tener apoyos que refuercen sus necesidades de amparo y protección mágica y divina. Y en este tema, como expondremos, hay demasiadas aclaraciones lógicas de gran peso enfrentadas a lo milagroso y supuestamente divino. Al final, oh sorpresa, no sé por qué no le puse el dibujo. Oh sorpresa, quedé en el caso exactamente en el mismo sitio donde comencé, en medio de las dos corrientes habituales, corriendo un mar de poder económico que nutre la avaricia antinatural de quienes la necesitan, quienes necesitan la ciega credibilidad de millones de mentes sencillas y vulnerables para acumular lo que no se van a llevar cuando abandonen este plano intlalticpac sobre la tierra, el plano terrenal, viviendo poderes ilusorios. Van a ir exactamente como llegaron. Pero así ha sido siempre, aunque pasen y pasen los años y los siglos y los siglos. Es casi imposible opinar respecto a lo mágico y milagroso, pero el riesgo será necesario correrlo. Es un riesgo que afecta a los intereses que les dan solidez a las creencias de aspectos mágicos. Creencias que se han acomodado en forma muy efectiva dentro de mentalidades sencillas que desafortunadamente en el mundo sufren toda clase de pobreza extrema, desventuras y vejaciones de parte de los que controlan el poder en perjuicio de los más vulnerables, que son los seres sencillos necesitados de constante apoyo material y psicológico. Este soporte, por la creencia sustentada en la necesidad de ayuda, anhela en un algo en la vida que sirva en cada rezo contrarrestar el poder que ostentan los intereses de unos cuantos. El apoyo esperado a algo divino es mentalmente anhelado aunque nunca llegue,
y que se ha reforzado aunque emane de entidades imaginarias. Y en millones de mentes sigue creciendo y nutriéndose de las apremiantes y desesperadas necesidades colectivas. Estas figuras milagrosas extienden su influencia y al crecer en forma desmesurada, se esparcen en más proyecciones hasta convertirse en bloques nutridos de fanatismo, como baluartes poderosos e intangibles, por lo que es más difícil desterrarlas. Y porque además la mente de cada persona necesitada va modelando y fortaleciendo a sus mágicas entidades personales creadas a la imagen de sus requerimientos. Y sí, se crean vibraciones que las hacen más fuertes pero mal encaminadas, tal y como les va imaginando cada yo personal en el curso de las carencias recrudecidas, aunque no se vean resultados colectivos, puesto que los milagros los va creando cada necesidad y no aparecen milagrosamente las soluciones adecuadas. Como ejemplo, están los cientos de fosas que han dejado un constante olor a muerte en todo nuestro territorio y ningún rezo emitido desde diferentes niveles, desde un sacerdote pueblerino hasta la supuesta y poderosa intervención de un santo padre, han logrado contener. En favor de los motivos de hacer este escrito, quiero compartir con ustedes que en el mundo de la gente de conocimiento no se siente religiosidad alguna, pero impera el respeto con responsabilidad al mundo normal y sincrético en el que sobreviven, con miles o millones en medio de constante riesgo de peligro y limitaciones dentro del cual se tienen que camuflar. Estos son algunos de mis razonamientos que le dan causa y dirección a las ideas que se iban acumulando. Para llevar un orden, la primera inquietud que quiero exponer la encontré en unas frases que contiene un artículo que trata de la hipótesis sobre la identidad del rostro central de la Piedra del Sol y que tiene relación con una respuesta que nos dio un anciano Masagua acerca de Almoloya. Las menciones están relacionadas con la dualidad que está implícita en todo lo existente. Desde el punto de vista de ese pensamiento indígena, a todas luces está menos contaminado. El artículo al que me refiero se llama La cara central de la Piedra del Sol, una hipótesis, de Carlos Navarrete y Doris Hayden, publicado en Estudios de Cultura Náhuatl número 11. En él se mencionan unas frases entresacadas de varias citas del Códice Florentino que ubican la esencia dual del Sol y de la Tierra al exponer Tonatu, Tonan y Wantota. El Sol es nuestra madre y nuestro padre. Tlali, Tonan y Wantota. La Tierra es nuestra madre y nuestro padre. O sea, el Sol es hombre y mujer. La Tierra es hombre y mujer, dicho de otra manera. Acepto que para quienes no estén familiarizados con estos conceptos, quizás les parezca una ridiculez el darles tanta importancia, pero en estas frases se fortaleció la inquietud y dirección que motivaron y donde he fundamentado el principio de este trabajo. Otra mención tan importante como la anterior acerca de la dualidad generadora está en el Códice Florentino, la cual afirma haber naturaleza dual en Xiu, Tecuhtli y Huehueteotl. Veamos. En el interior de la Tierra hay un intenso calor que es impulsado hacia la superficie. Es el del fuego interno de la Tierra llamado Huehueteotl. Es el principio generador más antiguo del que hay conciencia, el cual se junta con el calor celeste que nos envuelve en forma vibrante y ondulante. Baja siempre en forma perpendicular a la superficie, envolviendo a la naturaleza junto con el tono del sol. Esta vibración es de color turquesa y la representan con mariposas azules descendiendo constantemente y se le conoce como Xiu Tuktekuhli. Xiu es el color azul turquesa. Y puse en un dibujo muy moderno de Chantisco y Huehueteotl como dualidad. En el libro 7 del Códice Florentino leemos que en su interior hay fuego y calor y cada uno son padre y madre de los demás dioses, así dice en el texto. Nosotros pusimos de los demás generadores de la naturaleza. Inteteuinan, inteteuita, Huehueteotl. Eres madre y padre de los dioses, Huehueteotl. Intlechico, el ombligo del fuego. Inxuctetzacualo, estás en el encierro del fuego azul turquesa. Inxuctetzacualo.
Hermann Bayer nos dice que Huehueteotl es Intonanintota y se identifica con la abuela tierra y la Matecupli Teteu Inan, en donde en Teteu Inan está implícita la dualidad. Inteteu Inan, Inteteu Itag, son Ometecupli y Omesiguat, el origen de todo. Ellos dirigen los dardos de calor hacia la tierra, convertidos en Tona Acatecupli y Tona Acasiwa. Nos es muy grato encontrar más referencias acerca de principios generadores que cada uno en su interno lleva naturaleza dual, como Tonatio, el sol, y Tlali, la tierra, que son los dos generadores del calor en la naturaleza, y cada uno es madre y padre de los demás, elementos generadores. Huehueteo, Teixutecuhtli, Intonanintota. El doctor Miguel León Portilla en Filosofía Náhuatl también alude a la dualidad de cada uno de los dos generadores. Por la mariposa de turquesa identificamos a los que son Xiuhtecutli. Son frases que nos hacen reflexionar en otros detalles aparentemente sin repercusión, ya que actualmente hemos adoptado una personalidad masculina para el sol como padre y una personalidad femenina para la tierra. Tan es así que por la necesidad de tener una madre, cuando tenemos muchas carencias, llamamos a la tierra nuestra madrecita, desde Tonantzin a la Pachamama, y que para el pensamiento más ancestral y original de estas tierras es al mismo tiempo madre y padre. Lo otro es la influencia heredada de la conexión que hubo desde el siglo XVI con las filosofías de lo que llamamos el lejano oriente, vía la Nao de China, que realmente venía de las estaciones comerciales ubicadas en las Filipinas, por lo que es más conveniente llamarle el Galeón de Manila, teniendo como fin de su ruta comercial el antiguo puerto de Acapulco. Este cuadro se llama Los indios chinos en las costas de Guerrero, es una acuarela de José Honorato Lozano. Es el exterior de una gallera filipina, pero en Acapulco. Desde el puerto de Acapulco se conectaban las rutas comerciales enlazando las principales poblaciones de la Nueva España y además sembrando de mano de obra y de filosofía oriental las costas del Pacífico desde las Californias hasta las costas del Perú. Y es precisamente, aquí vemos cómo están descargando precisamente la nao de Manila en Acapulco. Es precisamente en el lejano oriente, concretamente en China, en donde florece el concepto de madre para la tierra, de madre nada más. Actualmente en Escandinavia y en formas dialectales del japonés, el sol tiene una personalidad femenina de gran respeto, siendo llamado la madre sol. La anécdota de un anciano Mazahua en Almoloya nos refuerza el sentido de la dualidad que desde el principio del tiempo no se diluyó completamente como era el deseo, desde que lo minimizaron sin entenderlo los primeros evangelizadores. Y fue en 1978 la primera vez que nos encontramos en el campo con esta visión de la dualidad tan natural. La anécdota la tienen en el mosaico de turquesas. Platicábamos cerca de Almoloya, en el Estado de México, con un viejecito que se encontraba sentado en una piedra a la orilla de su sembrado. Tenía en sus ojos un brillo de orgullo muy especial, y deduciendo que fuera Mazahua, le hicimos una pregunta sin mala intención. Queríamos conocer un poco de su lengua y de su forma de agradecerle a la vida el tener un sembrado tan pleno de verdor y de vida. Por eso fue que dentro de la charla le pedimos que nos dijera cómo se decía Dios en lengua mazahua, a lo que él respondió rápidamente, pues Dios. Insistimos en la pregunta, no señor, en mazahua. Contestó después de unos momentos, no tenemos el nombre en nuestra lengua. Entonces díganos cómo le llaman ustedes a quien hizo todo lo que hay en el mundo. Sus ojos brillaron al responder lentamente. No tenemos por qué ponerle nombre. Todo lo que ven sus ojos, las piedras, la hierba, las nubes, los animales, la gente, las montañas, el cielo, los ríos, los árboles, todo lo que nos rodea es y está formado de partes hombre y de partes mujer. La respuesta del anciano todavía repercute en nuestra mente. Es cierto, desde lo profundo de la filosofía indígena del campo mexicano, el sentido de la vida se fundamenta en la dualidad
Por ese motivo, en las lenguas indígenas no existe el género, a menos que sea necesario especificarlo. Tomemos el ejemplo de la lengua náhuatl. Todas las palabras son en masculino y femenino al mismo tiempo, excepto cuando se debe especificar el género en la filosofía de nuestros ancestros, desde el Omeyocan o el Ometeotl, contenido en diversas dualidades, Omeciguatl y Ometecutli, y en las esencias duales de Ilhuicaciguatl, Ilhuicateotl, Oxomocus y Pactonal, Tona Acaciguatl y Tona Acatecutli, Chalchiuhtlicue y Chalchutlactonac, Tlaltecutli, Tlalciguatl, y Mictlantzihuatl, y Mictlantecutli, etc. Hay dos elementos del mundo indígena en la incipiente Nueva España del siglo XVI que es imposible no tomar en cuenta en el proceso de la dominación mental e ideológica de los nuevos súbditos, y son la educación y la memoria. Esto es verdaderamente importante. Una cosa es la educación, la que se impone, con la que se moldea a la gente. Y otra cosa es la memoria de lo que importante que se va guardando, de lo que ya se vivió. Efectivamente, la educación franciscana intentaba reconformar la personalidad de los niños y de los jóvenes, intentando crear nuevos sujetos mentales que formaran parte de un conglomerado humano que servía para fortalecer más a la corona de Castilla. La educación, normada por la evangelización, constituía la ocasión ideal para establecer una serie de enseñanzas morales en torno a los indígenas en este mundo incomprensible que tenía que sujetarse a los nuevos moldes. Pero la memoria, forjada en los primeros años, era un escollo para el éxito pleno de tales propósitos. Estaba muy arraigada, aún con los sobrevivientes en la tercera generación después de la invasión, y de ahí en adelante se fue diluyendo hasta perderse en el sincretismo, sobreviviendo entre las personas de conocimientos diversos e importantes y en las comunidades donde se pudo preservar. En este cuadrito que me encontré dice de la evangelización, el objetivo de la enseñanza proporcionada a los indios cambió, ya que después de la conquista el fin primordial era instruir a los indígenas en la fe católica. Esta instrucción se impartía en su idioma y por los frailes criollos. Entonces aquí está la educación y aquí está la memoria. Una mamá enseñándole los colores de los rumos a sus hijos. Pero la memoria forjada en los primeros años de edad de los niños que sobrevivieron a la invasión era un escollo para el éxito pleno de tan nefastos propósitos. El choque ideológico fue muy fuerte al desquebrajarse por la imposición llena de brutalidad impuesta por el Tribunal de Indios como brazo de la Santa Inquisición en la primera y segunda generación. La visión dual estaba muy arraigada aún con los sobrevivientes en la tercera generación, después de esa invasión, y de ahí en adelante se fue diluyendo hasta perderse en el sincretismo, solamente sobreviviendo entre las personas de diversos e importantes conocimientos y en comunidades muy apartadas donde se pudo preservar, llegando por lo menos elementos básicos e importantes de su pensamiento hasta nuestra actualidad, que es de la que hemos de verdad, absorbido mucho de ese pensamiento. La primera generación sufrió un brusco cambio con las matanzas, aperreamientos, epidemias de viruela y de paperas, en lo que se ha considerado una intromisión bacteriológica, y con los secuestros de niños hacia los monasterios franciscanos con el pretexto de evangelizarlos y aumentar así el número de súbditos de la corona de Castilla ante el papado de Roma, con Alejandro Borgia al frente de su poderosa iglesia católica y romana. En la segunda y tercera generación se fueron acoplando lentamente a los servicios esclavistas forzados y a las jornadas extenuantes en las encomiendas y en las haciendas. De la cuarta generación en adelante ya se había aceptado hasta cierto punto el cambio de vida a un nuevo orden enmarcado por las decisiones de quienes decían representar a las coronas castellana primero y española después de 1528. Hacemos mención de esto porque en 1523 llegaron a la Nueva España tres frailes de Flandes, la tierra de Carlos I de España y V de Alemania, enviados directamente por el emperador.
Estos fueron Fray Peter de Moor, que por cierto era tío del emperador, conocido como Fray Pedro de Gante, que era hermano lego, Fray Johan de Agüera, conocido como Fray Juan de Ayora, y Fray Johan Deckers, conocido como Fray Juan de Tecto, del Colegio de San José de los Naturales, creado por Fray Pedro de Gante en Texcoco, se trasladan a la nombrada ya capital de la Nueva España. Ya ubicados en 1524, este grabado donde se ve a Fray Pedro de Gante en su escuela. Fray Pedro de Gante enseña artes manuales en la Escuela de San José de los Naturales. Detalle del grabado de Diego Valadez. Ya ubicados en 1524 en la Ciudad de México, los misioneros franciscanos se dieron a la tarea de continuar su labor, comenzando a edificar el convento de San Francisco y de montar la primera de las escuelas de la Nueva España, que con el antecedente de la Texcocana son reconocidas como las primeras escuelas con fines evangelizadores y de oficios prácticos en territorio firme del continente como San José de Belén de los Naturales. Desafortunadamente, Fray Pedro de Gante quedó privado de sus compañeros flamencos al morir Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, que acompañaron a Hernán Cortés en la desventurada expedición a las Cibuelas, hoy Honduras, en 1525, en situaciones no muy claras en las diferentes versiones históricas que existen. Este es un cuadro del juicio florentino, en donde le encimaron, dice, las primeras escuelas que se fundaron en la Nueva España fueron obra de los franciscanos, sí, pero de franciscanos de muy al norte de Europa, no de la península, que eran diferentes completamente, aunque pertenecen a la misma orden. La primera fue la fundada por Fray Pedro de Gante en 1523 en Texcoco. La población, que era muy numerosa, planteó un nuevo reto a la labor misional, el espacio para trabajar. El obstáculo fue resuelto con una innovación que se solucionó construyendo un anexo al convento de San Francisco en 1527 y le llamaron la Capilla Abierta. Don Larisa Carmona, en Memoria Política de México, comenta que llegando a la Nueva España, Islizóchitl les dio aposento en el Palacio de Nezahualpilli en Texcoco, donde se ocuparon en aprender los idiomas locales. Fundaron las primeras escuelas donde la enseñanza era aprender castellano y leer, escribir, cantar, tañer algunos instrumentos musicales y sobre todo la doctrina cristiana para los hijos de indios principales. Pues Pedro de Gante, al cambiar de residencia de Texcoco a la capital de la Nueva España, se dedicó plenamente a la educación. Fundó varias escuelas que dirigió por medio siglo. Sin entrar en detalles, nos llama la atención una de las reglas inhumanas propias de la evangelización. Y dice, a los pequeños no se les permitirá comunicarse con sus familiares para que no se contaminasen de los errores de la idolatría. Y con el paso del tiempo, estos niños van a ser los informantes de los historiadores. Se establecieron talleres donde se enseñaban diversos oficios tales como canteros, herreros, carpinteros, albañiles, sastres y zapateros. Además se enseñarían artesanías, arte de bordado, latín, escultura y pintura, que es el arte que nos interesa para este trabajo. El convento de San Francisco, que todavía existe y lo pueden visitar ahí en la calle de Madero, atrás de la Latinoamericana, se construyó sobre la que había sido el zoológico de Moctezuma en Tenochtitlan. Este zoológico era un espacio que se utilizaba para reunir animales de todo tipo procedentes de lugares lejanos. La construcción estaba hecha con madera labrada y con piedras rodeada de pinos. Dirigiendo el templo, se continuó con varias iglesias y capillas más, entre ellas las de los barrios de Santa María, San Juan, San Pablo y San Sebastián, en los antiguos cuadrantes de la capital mexica Tenochca, que Santa María fue Cuepopan, San Juan Moyotlán, San Pablo Soquipan y San Sebastián en el Atzacoalco. La insistencia de los indígenas en seguir los anteriores preceptos que normaban su vida. Murales en los conventos de Malinalco y Huichapan en los que quedó plasmada la antigua enseñanza, sin que se dieran cuenta los agustinos. En 1529, Fray Pedro de Gante asentará haber hecho construir más de 100 iglesias y bautizado a más de 200,000 naturales. Gante será muy famoso por sus virtudes y dedicación.
El arzobispo Montúfar llegaría a decir: yo no soy el arzobispo de México, sino Fray Pedro de Gante. Para Fray Pedro de Gante era natural que aún con los bautismos masivos eran pocos los nativos convencidos, y comentaba que la principal causa de la superficialidad de las conversiones, aparte de la insistencia de los indígenas en seguir los anteriores preceptos que normaban su vida, se debía también a los abusos de los que eran víctimas por parte de los encomenderos. Pero vean ustedes, la insistencia de los indígenas en seguir los anteriores preceptos que normaban su vida. Esa es la memoria, esa no es la educación. Su parentesco con el emperador Carlos V le permitió exponer esta situación, y en una carta fechada el 15 de febrero de 1552, de Gante exigía a las autoridades virreinales el respeto y la aplicación de las leyes protectoras de los indios. En varias de las cartas dirigidas al rey le suplica que cumpla con su valor como soberano de estas tierras, y en varias ocasiones lo hace exigiendo en un tono enérgico. Los oficios estaban a cargo de Fray Pedro, del fraile Daniel, de Fray Pedro, y el fraile Daniel les daba niñas y niños de bordar. El fraile Juan Caro era el maestro de canto, y Fray Diego Valdés fue quien fue el maestro de pintura. Actualmente no queda huella de lo que fue el edificio de San José, del Colegio de San José de los Naturales, el cual estaba en la esquina del conjunto conventual de San Francisco. Era necesario dejar muy claro el marco donde se gesta el tema central de los acontecimientos que ahora nos ocupan. Los niños que sobrevivieron a la masacre de los miles de muertos con que culminó la capitulación de la ciudad el 13 de agosto de 1521, todavía no lograban absorber el cambio que estaban viviendo, aún con la benevolencia humanística de evangelizadores como Fray Pedro de Gante. Pobres niños. Entre 1536 y 1543, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México, ocupó el cargo de inquisidor apostólico en la Nueva España. De los 21 juicios en contra de indios que atendió durante ese lapso, destaca el seguido a don Carlos Ometotli Chichimecatecutli de Texcoco en 1539, que terminó convertido en tea humana en la plaza principal de la Nueva España por la tontería y celo religioso de Fray Juan de Zumárraga. Fray Pedro de Gante tuvo que convivir con mentalidades muy cerradas dentro de su muy personal celo cristiano, como el de Fray Juan de Zumárraga, que llegando el caso mostraba fanática e implacable dureza en defensa de su fe. Concretamente, mandó a la hoguera a don Carlos Ometotli Chichimecatecuhtli, principal de Texcoco y descendiente de Nezahualpilli, en el año de 1539, acusado de los cargos de hechicería dogmatizante, encubrimiento de ídolos, amancebamiento y superstición. Si quieren leer el juicio, está en el tomo segundo de México a través de los siglos. Y no sé si da risa o coraje cuando están preguntándole a la que era su pareja, que era además su sobrina, y como no le encontraban muchas cosas de qué acusarlo, pero había que suprimirlo, le preguntan: ¿que vives en Amaciato con tu tío? ¿Y qué? Si ya tenemos 2 hijos. ¿Y eso es malo? Es que eso va contra la fe cristiana. Bueno, por ahí le van encontrando hasta que logran y quemarlo vivo en la plaza principal. Según las actas que corrieron como amanuenses de mano del clérigo Juan González. No pierdan el nombre de Juan González porque aparece tiempo después. Vamos a ver. El 4 de julio de 1539, don Carlos Ometotli Chichimecatecuhtli fue aprehendido en los palacios del barrio texcocano de Ostoticpac, su domicilio y sus bienes secuestrados. Antes de dictar una sentencia y entregar a don Carlos al brazo secular para su ejecución, Fray Juan de Zumárraga consultó en 2 ocasiones al virrey Antonio de Mendoza, a los miembros de la audiencia, al vicario provisional, a las máximas autoridades dominicas y franciscanas y al secretario del Santo Oficio. Como intérpretes
solicitó la colaboración de Fray Bernardino de Sahagún. Todos los que fueron culpables, bueno, Fray Alonso de Molina y de Bernardino de Sahagún, Fray Alonso de Molina y que le digo, Juan González, de los más destacados nahuatlactos de la época. La pena fue la más severa, por hechicería dogmatizante, encubrimiento de ídolos, amancebamiento y superstición se le condenó a la pena de muerte, y el domingo 30 de noviembre de 1539, don Carlos fue llevado al cadalso que se había erigido en la plaza principal de la capital del virreinato. Entonces, este cuadro de descendencia, aquí está don Carlos Ometochli, y aquí está en Nezahualcóyotl, Nezahualpili, y como de todas estas ramas, él viene siendo parte de esa nobleza que había que suprimir porque estorbaban. Del presbítero Juan González se comenta que en esos días era el confesor de Juan Cano y Saavedra, o Sayavedra, y de la que ella era, de la que era ya su esposa, Isabel Moctezuma. Posteriormente llegó a ser uno de los pilares de la Real y Pontificia Universidad de México, Juan González, de la que fue el primer rector y catedrático don Francisco Cervantes de Salazar. La Real y Pontificia Universidad de México se fundó por cédula real en 1551. La expidió Carlos I de España y V de Alemania y la firmó su hijo, el príncipe de Asturias, conocido posteriormente como Felipe II, aunque los cursos comenzaron hasta el 25 de enero de 1553 con catedráticos como Alonso de la Veracruz y el propio Francisco Cervantes de Salazar. De Gante convivió con Fray Andrés de Olmos y con los 12 franciscanos que llegaron de Castilla en 1524 a continuar con la labor evangelizadora. Con todo esto, en la Escuela de Artes y Oficios de San Juan de los Naturales, en el entorno de las mentes de aquellos niños, ahora jovencitos, seguían estando presentes los axiomas importantes de sus padres, abuelos y ancestros, como el sentido de la dualidad, que aún, como ya lo comentamos antes, sobreviven la gente de responsabilidad en el campo del altiplano central, como nos consta, principalmente entre quienes se han dedicado a sanar mente y cuerpo físico con la medicina verdaderamente tradicional que ha aguantado a la modernidad en todos sus órdenes extirpadora de la esencia tradicional. En muchos de ellos la dualidad todavía era inherente a su formación familiar, la cual tuvo un detonante que pudo repercutir en los jóvenes que estaban en las clases de arte. Las frases que nos llegaron a nosotros por medio del Códice Florentino, para estos jóvenes desde niños, eran su verdad cotidiana, y no solamente del sol y de la tierra, sino de todo lo que vean nuestros ojos, o mejor dicho, de todo lo que existe y conforma a la vida, que es de esencia dual. Todo lo que cada ser humano llegue a comprender tiene partes hombre y partes mujer, como debe de ser. Es en este punto donde comienza nuestra zozobra, porque al ponerlos en el lugar de los jóvenes de la clase de pintura, en medio de la preparación de lienzos, de la fabricación de los materiales de base, manufactura de pinceles y de brochas, y de los colores para combinar tonalidades jugando con extractos de plantas y minerales, con las luces y las sombras en los lienzos, con los trazos de delinear el negro yin del ocote y de las semillas del huizache calcinado, de los aceites y fijadores a base de insectos, la mente vuela y brotan las necesidades de expresar las inquietudes. En la clase de pintura se notaría cuáles de los alumnos adelantaban más que otros. El material visual que los frailes flamencos utilizaban en las clases de doctrina cristiana procedía precisamente del noreste de Europa y habían probado en sus lugares de origen con técnicas de enseñanza de la doctrina cristiana por medio de dibujos, y estando ya en la Nueva España, coinciden con un franciscano de Bayona llamado Jacobo de Testera, procedente de Sevilla. Testera, nacido en una familia noble francesa, a los 20 años ingresó en la orden franciscana. Predicó en la corte de Carlos I con fama de docto y de buen predicador y se embarcó hacia la Nueva España en 1529. Entonces, a estos documentos fabricados por Fray Pedro de Gante
y en principio también por los dos frailes muertos de flamencos, les llaman códices testerianos porque son idénticos a los que hacía Jacobo de Testera. Fray Pedro de Gante evangeliza por medio de pinturas en Bracho, bueno, la publicación es de 1998, la página 19. Pero vean ustedes, ya había probado Fray Pedro de Gante y otros frailes en Bélgica enseñarles a los indígenas belgas la doctrina cristiana por medio de dibujitos. Cuando llegan aquí y ven los códices, pues lo vuelven a hacer, pero ya con más soltura, ya con más certeza. Allí coincidió en Yucatán, Testera, con Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinía, que significa el pobrecito en la lengua de los naturales del altiplano, siendo de los primeros religiosos que evangelizaron y fundaron misiones en esa región. Como Jacobo de Testera desconocía las lenguas nativas de los mayas, se valió de un sistema de cuadros y pinturas hechos por él mismo para enseñarles el evangelio en Yucatán. Por esta causa el sistema es denominado testeriano. Lo perfeccionó de tal forma que llegó a crear un catecismo que coincidía con el de los frailes flamencos, elaborado a base de dibujos, que fue usado por varios franciscanos y desgraciadamente ha desaparecido. Esta es una xilografía de San Cristóbal de 1423, anterior a los testerianos. Se le llama xilografía, xilos quiere decir madera en griego, se le llama xilografía a un estilo, bueno, ahora es muy común para nosotros, que son los grabados hechos en madera, en donde solamente se deja el lomo que se va a entintar y que se va a imprimir en el papel. Entonces la xilografía es inventada precisamente en el norte de Europa, muy al norte, precisamente en la región de Flandes, que son parte de Alemania, Austria, Bélgica, no recuerdo qué más, pero son varios países, formaban el reino de Flandes. La Biblia de los pobres, la Biblia Pauperum, ilustraciones en xilografía tonal con texto manuscrito. Vean ustedes cómo también le ponían color. Criticó con dureza a los ya hacendados y a los ex conquistadores, ahora encomenderos, por el trato dado a los indios, siempre defendiéndolos y haciendo causa con ellos. A finales de 1537, regresó a la capital de la Nueva España, un tanto cansado de batallar con el poder de esos encomenderos y soldados españoles que se llevaban a los jóvenes nativos a la guerra o les hacían trabajar sin dejarles tiempo para la formación cristiana. Quiero recordar también que en esa etapa, después de la rendición y del asentamiento de las haciendas y encomiendas, muchísimos de los soldados que vinieron con Cortés y que no tuvieron parte en el botín, empezaron a formar gavillas de salteadores. Y una de estas gavillas de salteadores es la que llega a este lugar que llamamos ahora Cacastla, porque había muchos cacastles regados, restos de cacastles por siglos ahí estuvieron regados. Llega y hace una matanza en todo ese gran palacio que estaba en la cima del cerro, en el momento en que todos los varones de la comunidad se habían ido a trabajar a los campos. Llega una de estas gavillas y hace una matanza que es presentada curiosamente por los arqueólogos. Mi pueblo está a 5 kilómetros de ahí. Íbamos cada fin de semana cuando ya se venían los arqueólogos y descansaban, porque los trabajadores eran de mi pueblo y nos abrían y nos mostraban lo que habían encontrado cada semana. Hay un nivel en que encontraron muchos restos de mujeres y de niños, la cabeza de la calavera del niño botada por un lado, y restos también de soldados españoles, incluso un peto, espadas y un casco se encontraron ahí, quiere decir que sí se defendieron, pero pues era imposible. Y los presentan como un sacrificio ritual de niños en honor de Tlaloc. Actualmente no es para dar risa o coraje. Por parte de los franciscanos de Flandes, vean ustedes este tipo de xilografías. Podían grabar cientos con una sola placa. Por parte de los franciscanos de Flandes, ellos contaban para su labor doctrinaria con una gran variedad de estampas
producidas por medio de placas de madera, con la técnica llamada xilografía. Consultamos el trabajo de Gisela von Gosser, editado por el Instituto de Investigación Histórica de la UNAM, quien demuestra que estos materiales circularon por toda Europa, principalmente en la península ibérica, por lo que en las alforjas de muchos de los llamados conquistadores viajaban a todas partes. Y es lógico asegurar que los evangelizadores también llevaban una buena cantidad para su labor misional procedentes del noreste de Europa. De hecho, se hizo un enorme negocio porque en la península ibérica, bueno, en Francia, la península ibérica, Portugal, no tenían este estilo de imprimir. Entonces les llegaban con cientos o miles de estampas de la Virgen de San José o estampas de la Pasión de Cristo. Y pues claramente que se repartieron por todos lados en Europa, además al sur. Imágenes del Apocalipsis de San Juan. Este es de Alberto Durero, el gran grabador, platero, pintor, escultor de Alemania. Este estudio se basa en el análisis de un conjunto de grabados pertenecientes al ámbito flamenco alemán. Todos ellos datan del siglo XV y de las 3 primeras décadas del siglo XVI. En su mayoría se trata de estampas sueltas, cuyo tamaño fluctúa entre 41 por 29 centímetros, la más grande, y las chiquititas hasta de 3,5 centímetros por 3 centímetros, la más pequeña, y en menor cantidad se cuentan imágenes impresas en libros. La mayor parte son xilografías, aunque para otras se utilizaron otras técnicas como punta seca y grabado en metal. Del total, la mayoría son anónimas y algunas están firmadas. Estas son de la autoría de Alberto Durero, de Israel van Mekenen, de Martin Ischauer y de Albrecht Scheldorfer. Aquí tenemos a Alberto Durero, muy guapo. Alberto Durero, Albrecht Dürer, es el artista más famoso del Renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos y grabados. Don Miguel Portilla cuenta en Filosofía Náhuatl que le llegaron unos aretes o no sé, de pececitos que se movían, que se movían y que tenían goznes y con partes de plata y con partes de oro y grabados además cada partecita, que cuando los vio Alberto Durero, cuando le llegó uno de estos dibujos prehispánicos a sus manos, dijo: yo no podía igualar este trabajo. 4 artistas firman con sus rúbricas. La obra con las iniciales IW ha sido atribuida por Franz Uisinger, el maestro de Mühldorf. Una obra impresa en el libro Contra Alcunalum, editado en 1533, se le atribuye a Anton Wensam, y La Virgen con el Niño, rodeada de ángeles místicos, a Heinrich Steiner. Las formas dialectales de estas inscripciones indican como lugar de origen de las estampas los Países Bajos meridionales, específicamente la región de Brabante, donde se ubican los orígenes de la invención de la xilografía, en la región de Brabante, produciendo la época más gloriosa del grabado creado en Flandes y se consideran las obras más perfectas de la gráfica flamenca. En este ámbito en proceso de conversión mental, entre el pensamiento mexica Tenochca, ahora inclinado hacia un catecismo extraño, estudiando pintura bajo la tutela del maestro Fray Diego Valdés, quien fue maestro de pintura en San José de los Naturales, estaba el joven que ha originado este estudio, envuelto su pensamiento en medio de los materiales de procedencia flamenca, pero recordando que en el entorno en donde había nacido y crecido en sus primeros años, viviendo y sufriendo la cocolistli, la viruela negra, y las luchas entre castellanos e indígenas, observando cómo caían sus amigos y parientes en su infantil derredor, comprendía que todo lo que percibía en su horizonte personal era en primer lugar de límites circulares y que su persona y esencia se ubicaban precisamente en el punto central de su comprensión, pero que además de su universo personal, todo tenía esencia dual y así repercutían en su cerebro los difracismos que ya citamos varias veces: Tonatiuh, Tonan y Wantotah,
El sol es nuestra madre y a la vez nuestro padre. Tlali, Tonantzintli, la tierra es nuestra madre y al mismo tiempo es nuestro padre. Y todo lo que sus ojos y todos sus sentidos percibían va conformado por esencia dual. Entonces, una idea comienza a formarse en su mente, imaginando la representación de una niña sol saliendo en el horizonte, naciendo en el solsticio de invierno, tal como lo interpretan sus ojos y su primaria formación infantil cuando veía los grabados flamencos. Vemos ustedes estos ejemplos de grabados flamencos. Este es anónimo, la Virgen y el Niño en gloria sobre luna creciente. Xilografía coloreada del siglo XV procedente de Ámsterdam. En el Rijksmuseum. Esta otra es de Alberto Durero. La Virgen y el Niño de pie sobre la luna creciente, grabado en metal, en 1916. Existe en el Museo Británico de Londres. ¿Quién era este joven que estudiaba pintura en San José de los Naturales, teniendo acceso a las imágenes que en sus alforjas habían traído capitanes y algunos integrantes de la soldadesca, y acceso también a los materiales impresos procedentes de Flandes, con los que se ayudaban los catequistas franciscanos para evangelizar a los jóvenes naturales de este lado del mundo? No tenemos retratos ni imágenes de él, pero sí tenemos varias referencias que se entresacan de comentarios registrados justamente en los mismos años que tratan de su presencia en esta historia. El comentario que nos resulta muy importante porque enlaza cabalmente con los demás es el de Bernal Díaz del Castillo, quien escribió en Guatemala, haciendo acopio de sus recuerdos, una historia sobre la conquista de la Nueva España. Y se los puse oscurito porque no sabemos quién es, se les puse un signo de interrogación. Bernal Díaz del Castillo fue contemporáneo y conoció a 3 pintores indios, y en el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de 1576, dejó escrito este testimonio al respecto. Bernal escribe en la página 233, refiriéndose así de los tres pintores que destacaban. Y dice, incluso en este día viven en México 3 artistas indios llamados Marcos de Aquino, Juan de la Cruz y el Crespillo, quienes han alcanzado en forma solidaria una competencia tan grande en el arte de la pintura y de la escultura que pueden compararse con nuestros contemporáneos, el afamado Apeles, Miguel Ángelo y Berruguete, también, y también les pusieran en el número de ellos. Aparentemente es un comentario, digamos, muy inocente, pero cuando empieza a comparar el trabajo, sobre todo, recordemos que antes de llegar a nuestro continente, muchos de ellos ya habían estado en la guerra en Italia, y muchos de ellos habían estado en la guerra de Flandes, o sea que conocían toda esa parte de Europa y conocían el arte de esa Europa. Y concretamente, por lo que dice Bernal del Castillo, él había estado en la Capilla Sixtina y vio el trabajo de Miguel Ángel, de Buonarroti. Entonces, pero además, quienes han alcanzado en forma solidaria una competencia tan grande en el arte de la pintura y la escultura que pueden compararse con nuestros contemporáneos, el afamado Apeles, no sé quién será, Miguel Ángelo, o sea, del autor de la capilla, el pintor de la Capilla Sixtina, y de Berruguete, y también les pusieran en el número de ellos. Ese solo comentario y el hecho de que este joven estuvo ayudando a aquel pintor que hizo el primer cuadro hecho por un español en las tierras de nuestro continente, nos están hablando de un alto, ¿qué les diré? Cuidado, detalle, arte de los pintores del Colegio del Colegio de los Naturales. Marcos de Aquino, Juan de la Cruz y el Crespillo destacan como pintores en el virreinato,
alrededor del año de 1556 en la escuela que fundó Fray Pedro de Gante, al cual vemos aquí en este grabado más claro, validando la comparación de Bernal Díaz con su contemporáneo Miguel Ángel. Los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina en Roma, realizados por Miguel Ángel Buonarroti a petición del Papa Julio II, se comenzaron a principios de 1509. Años más tarde, Pablo III le encomienda la realización del fresco del juicio final. En 1523, Rodrigo de Cifuentes, que fue otro de los primeros pintores profesionales en suelo novohispano, según la breve historia de la Academia de San Carlos. Ya ven ustedes cómo los datos que dan unos y otros no concuerdan en cuanto a tiempos y años. También fue maestro de André o Marcos de Aquino y de Juan de la Cruz. En 1531, Fray Juan de Zumárraga decía que los indios, refiriéndose a los indios de la escuela de San José, eran ingeniosos especialmente para la pintura. En el capítulo 209, nuevamente Bernal Díaz del Castillo vuelve a mencionar a André o Marco de Aquino, el indio pintor. Y dice, pasemos adelante y digamos cómo todos los más indios naturales de estas tierras han aprendido muy bien todos los oficios y tienen sus tiendas de oficios y obreros y los plateros de oro y de la plata, así de martillo como de vaciadizo. Son muy extremados oficiales y lapidarios y pintores. Los entalladores hacen tan primas obras con sus sutiles lesnas de hierro que si no las hubiese visto no pudiera creerlo. Se me significaba, a mi juicio, que aquel tan nombrado pintor como fue el muy antiguo Apeles y de nuestros tiempos Berruguete y Miguel Ángel, ni de otro muy nombrado natural de Burgos que tiene gran fama, no harán con sus muy sutiles pinceles las obras de los esmeriles y relicarios que hacen tres indios maestros mexicanos, que se dicen André de Aquino, Marcos de Aquino, Juan de la Cruz y el Crespillo. Don Joaquín García y Casbalceta deja este testimonio acerca del tema. El día de la Natividad de la Virgen María, 8 de septiembre de 1556, se celebró una solemne función religiosa en la capilla de San José, con la asistencia del clero, virrey, audiencia y vecinos principales de la ciudad en ciernes. Encomendóse el sermón a Fray Francisco de Bustamante, principal de los franciscanos, que gozaba crédito de gran orador, y después de haber hablado excelentemente de la celebración, hizo de pronto una pausa y con encendido celo empezó a declamar contra la nueva devoción que se ha levantado sin ningún fundamento en una ermita o casa de Nuestra Señora en Tepeaquilla, calificándola de idolátrica y aseverando que sería mucho mejor quitarla porque venía a destruir los trabajos de los misioneros, quienes habían enseñado a los indios que el culto a las imágenes no paraba en ellas, y que ahora decirles que una pintura hecha por el indio Marcos hacía milagros era una ofensa. Que sería de gran confusión deshacer lo bueno que estaba plantado, porque otras devociones que había tenían grandes principios y que haberse levantado estas sin fundamento le admiraba. Bueno, aquí está la transcripción. Que sería de gran confusión deshacer lo bueno que estaba plantado, porque otras devociones que habían tenido grandes principios y que haberse levantado esta tan sin fundamento le admiraba, que no sabía a qué efecto era aquella devoción y que al principio debería averiguarse al autor para darle 100 azotes y 200 a quien adelante lo dijere, porque con ello se hacían grandes ofensas a Dios y que no se sabía a dónde iban a parar las limonas recogidas en la ermita. Desde entonces empezó el problema. Y que fuera mejor darlas a los pobres o aplicarlas al hospital de las bubas. Y que si aquello no se atajaba, él no volvería a predicar a los indios porque era trabajo perdido. Y el autor de todo esto era su superior,
El cronista indio Juan Bautista de Texcoco en el siglo XVI menciona a un pintor también indio llamado Marcos Zipac en sus anales históricos. Los diarios de Juan Bautista, también conocidos anales de Juan Bautista, son un conjunto de escritos en lengua náhuatl realizados por el texcocano Juan Bautista sentado en el barrio de San Juan en Moyotla. La importancia de los diarios radica en que constituyen otra de las referencias sobre este caso que conjunta coherentemente a tres de ellas. Bernal Díaz expresa que nuestro pintor se llamaba Marcos de Aquino. Es claro que con este nombre lo conocerían los españoles y con el Marcos, del de Marcos Zipac, los indios. Las alabanzas que se hacían de Marcos por españoles e indios son indicio de su presencia, pero además de la exquisitez de su arte. Los nombres con los que se identifica tienen absoluta lógica en su tiempo, aunque los desconozcan los fanáticos en pugna, en los momentos y diferentes núcleos en que transcurría su vida diaria. Marcos o André de Aquino era el nombre entre sus compañeros del Colegio de los Naturales. Marcos griego entre los artistas y colegas pintores, y Marcos Zipac o Zipacli, con apellido familiar derivado de su padre o abuelo, que proviene del onomástico de alguien no muy lejano, lo cual nunca lo sabremos, pero sí procedió en muchas generaciones hasta la fecha, cuando al adoptar los nombres castellanos, este quedaba como apelativo para distinguir la procedencia de la rama familiar. Se han encontrado actas de su familia en donde están haciendo algunos tratos con otras personas, como comprar una casa, casarse, etcétera, y ahí encontramos los tres nombres aplicados a una misma persona y cuántos hijos tuvo y que vivió en el barrio de Santa María. En el convento franciscano de Huejotzinco, en el estado de Puebla, fundado en 1525 y construido en 1550, se conserva una preciosa composición de fino pincel de la Purísima que sigue el modelo conocido como el de la Tota Pulcra. Las alabanzas que se hacían de Marcos por los españoles y artistas indios son un indicio de que Aquino y Zipac son la misma persona. Y solamente resaltaba a Marcos en esos momentos en la pintura y no hubo más Marcos de la talla de Zipac en ese tiempo, cuyo estilo prevalece en la Virgen de la Letanía en el convento de Huejotzingo. Y tampoco se sabe que habría dos sujetos del mismo nombre gozando de su fama, igual fama que reiteramos, Bernal Díaz del Castillo resalta al alabar el genio artístico de Marcos, comparándolo con el Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. El historiador Augusto Vallejo de Villa reunió información sobre el indio Marcos y su obra. Ya vimos que al frente de su equipo de investigadores del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y como parte del proyecto Registro de Actas Sacramentales del siglo XVI, ha encontrado suficiente información histórica para sustentar la biografía del pintor indígena, refutando la afirmación de la parte dogmática del caso que no subsiste obra alguna de él. Pintor indígena que nace en 1517. Ubicó su primera residencia en Santa María Tlacochincan o Santa María la Redonda y posteriormente en Santa María Analpa, el barrio de los artistas. Contrajo matrimonio con Lucía Juárez y de esa unión procreó cuando menos 3 hijos, entre los que se encuentran Francisca de la Cruz de Aquino y Jerónimo de Aquino Juárez. En 1555 aparece realizando muchas obras en colaboración con Pedro Chachalaca, Francisco Sinmámal y Pedro de San Nicolás. Su obra más importante, así reconocida, fue el retablo de la capilla de San José de los Naturales en el convento de San Francisco. Se componía de 7 cuadros. En la parte alta, al centro, en la parte alta, al centro, el Calvario. San Buenaventura y San Luis Obispo a los lados. En la parte baja, al centro, el patrón de la capilla, San José, entre San Francisco y San Antonio de Padua. Y como complemento, el cenáculo, como obra de Marco y el grupo de pintores del Colegio de San José. Marcos de Aquino ha sido objeto de controversia en los últimos años, desde cuando el provincial de los franciscanos, Francisco de Bustamante, le menciona, sosteniendo en 1556 que la manta en cuestión fue pintada por el indio Marcos. Así nace la controversia con el entonces arzobispo de México, Alonso de Montúfar, quien fomentaba la devoción por ese hecho celestial.
Nos dice Manuel Toussaint en Arte Colonial de México, de una 1962. Puse esta figurita que es de la isla de Jaina, de una señora, vaya, ahí todas las figuras que se han encontrado son de personajes que vivieron y incluso se puede hasta deducir su profesión o su oficio por las actitudes que tienen. Pues esta señora se ve que es una señora muy poderosa, pero además del poder de la palabra, que era muy recta en su proceder. Gran señora Isla de Jaina. Han sido suficientes las aportaciones presentadas avalando la existencia de quien llamaremos Marcos Zipactli, en virtud de que lo que necesitamos resaltar es su procedencia indígena sustentada desde su niñez, en medio de los núcleos sobrevivientes a la tragedia sufrida, llena de desolación, muerte, enfermedades, terror y espanto, mediante una brutalidad perseverante que se vivió al fin de la ya desaparecida Tenochtitlan, dando paso de sus ruinas a la traza de la capital de la incipiente Nueva España. La transición fue sufrida por la población que no sabía de dónde sujetarse a quedar inmersos en un cambio forzado del modo de vivir de la abundancia mexica tenochca gracias a los pueblos tributarios, comenzando a sentir una época de menosprecios, carestías, restricciones y castigos si no se sujetaban a las nuevas formas que estaban siendo impuestas sobre la población, intuyendo que podían menguarlo si daban muestra de sometimiento y obediencia a evangelizadores y encomenderos. En medio de eso, caos es cuando llegaron los tres frailes flamencos que ya hemos conocido. En la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales, creada por Fray Pedro de Gante, se tomaban en cuenta el arte y la inspiración, pero sí había restricciones. El entorno en que se habían formado las mentes de aquellos niños, ahora jóvenes, no podía desaparecer aún con el adoctrinamiento. Al crecer, seguían estando presentes muchos de los preceptos importantes de sus padres, abuelos y ancestros, como el sentido del respeto y el de la dualidad, que aún sobreviven en la gente de conocimiento actualmente. Ya en pleno desarrollo del arte, en el caso de Marcos de Aquín y de sus compañeros de oficios y arte, había un especial reconocimiento a su trabajo. Y sobresalían en la pintura religiosa, debían someterse a marcadas restricciones, pues solamente podían pintar determinados temas bajo el mandato y supervisión de personajes de alto nivel de la iglesia. Ninguno de los jóvenes podía realizar un tema de su inspiración, pues estaban bajo la constante observación, desde la aceptación de sus bocetos hasta la terminación de cada trabajo, como todas las obras que salieron de Marcos y de sus aprendices, realizadas en varios conventos franciscanos. Como todo era por pedido, las obras conocidas eran religiosas y giraban en torno a la vida de la Virgen en Galilea, representaciones de la vida y pasión de Jesús y de los hechos de sus apóstoles, como el coro de la capilla de San José. Desde niño quizás se había formado la idea de algún día, por la facilidad que tenía para el dibujo, cómo no expresar el momento de que si el sol es madre y padre al mismo tiempo, pintar a una niña sol saliendo en el horizonte del solsticio invernal. Pero ¿cómo hacer para que no sospecharan del motivo y del resultado y dieran el permiso para realizarlo? Pues los castigos eran bastante severos, sobre todo si la culpa tenía que ver con algún tipo de herejía. Esta litografía es de la aparición del Santo Cristo de Chalma, que se incluye en la obra de Fray Joaquín Sarro en 1810. En ese tiempo se prohibía a los indios, por muy artistas que fueran, pintar imágenes nada más, sin previo examen y autorización, por causa que estos, sin saber ni entender lo que hacen, pintan las imágenes indiferentemente. Se explica esta prohibición recordando que se discutía en el Consejo de Indias si los indios tenían alma o no, pero como el motivo que bullía en su mente le parecía necesario, el trasfondo encubridor se le ocurriría al contemplar los grabados flamencos que habían traído los frailes de Flandes y posteriormente los que viajaron en las alforjas castellanas, incluso la Virgen a la que el propio extremeño Hernán Cortés se encomendaba, venía procedente de un afamado monasterio en Extremadura de Cáceres. Especialmente dos de las imágenes podían servir para hacer la petición a Fray Pedro y posteriormente a los otros prelados
sin que sospechara su intención. Vean ustedes esta escultura. Se trata de la misma imagen que presidió la primera misa que se realizó en México, oficiada por el padre mercedario, Fray Bartolomé de Olmedo, con los primeros 20 bautismos de las mujeres que fueron ofrecidas a Cortés y sus hombres, entre ellas Marinali, en la desembocadura del río Grijalva, en Tabasco, el 17 de marzo de 1519. Estandarte de la Virgen María que Hernán Cortés regaló a un cacique tlaxcalteca en 1519. Nos dice Gisela von Webster que Fray Juan de Zumárraga, obispo y primer inquisidor, llegó junto con Fray Andrés de Olmos. Algunas opiniones afirman que este prelado le pidió a Marcos de Aquino realizar una pintura muy especial, pero murió en 1548 y todo indica que la pintura se realizó después de 1550. Pero Zumárraga pertenecía a la Orden de San Francisco de Asís. Nació en Durango, en Vizcaya, en España, el año de 1468, de origen vasco, cuya lengua materna era el éuskaro. Como obispo, aprendió el latín y el castellano y muy poco de la lengua náhuatl. Murió en México el 3 de junio de 1548 y fue el primer obispo de México y el primer inquisidor. Fue el que quemó a don Carlos Ometochli. Pero se ve que él no fue. 2019, a 500 años de la llegada de la primera imagen de la Virgen María a México. La imagen de la Madre de Dios llegó a México entre las pertenencias del capitán Juan Rodríguez de Villafuerte, uno de los hombres que con Hernán Cortés arribaron a Cozumel en febrero de 1519. Bueno. A Fray Juan de Zumárraga se le tiene como el principal testigo en el tema que estamos tratando, pero todo indica que no estuvo presente. Al morir Fray Juan de Zumárraga, fue elegido en el cargo su sucesor, Fray Alonso de Montúfar. Zumárraga siempre estuvo en contra de que a los indios se les engañara. Sin embargo, hay quienes llegan a la conclusión con más razón que la pintura habría sido ordenada por Montúfar, ya ordenado como segundo obispo de la Nueva España, y ordenó a la pintura a Marcos Zipac de Aquino en la década de 1550. Esta aseveración se basa en que en el manto está la firma de Marcos de Aquino, están una M y una A. En este otro punto es donde se enlazan dos historias desde un origen común, formado un entrecruzamiento que tiene la talla de increíble, en el que además se entretejen otros personajes históricos en sucesos en torno a la pintura, la cual, como iremos apreciando, no tiene colores divinos, ni fue creada de la nada por una fuerza sobrenatural que la haya plasmado en una tela que está confeccionada con cáñamo y con lino. Pero si aceptamos que fue creada por un artista de la altura de Miguel Ángel, como manifestó la apreciación de Bernal Díaz del Castillo, menospreciado y minimizado actualmente por historiadores, ¿quién puede hablar de él? Ninguno. Y por menospreciado y minimizado actualmente por historiadores y por intereses eclesiásticos, por ser indígena. Y por si fuera poco, estar en un punto muy incómodo de la polémica, con una visión y talento fuera de lo convencional, pues su obra no ha logrado convencer a ese medio mundo que adolece de la masiva necesidad de tener algo en que creer, en algo que debe ser superior e intangible. Se trata este personaje de una mujer muy famosa, que se sitúa en el tema al poseer un gran poder. Su figura y su huella en la historia fue muy respetada en los momentos de la transición de ser México Tenochtitlan a ser México, la capital de la Nueva España, y es la hija del Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Esta mujer se suma a la polémica de Marcos de Aquino, teniendo en cuenta que para este caso ha sido descalificada y pesa sobre ella un absoluto silencio. Su nombre es Isabel Moctezuma. Existen bastantes ensayos, novelas y biografías acerca de su personalidad, pero adolecen por completo de una visión indígena. Veamos una breve reseña desde su niñez. Su nombre indígena de trascendencia ancestral era Tecuixpo Ixcaxochitl. Ixcaxochitl
Esta niña era hija de la señora Tezalco de la línea tolteca chichimeca de Texcoco y de la línea mexica de Moctezuma Xocoyotzin. Se le recuerda por el sobrenombre con el que es reconocida como Tecu Ixpo, hija de principales. Debió tener una educación privilegiada con los mejores sabios de la náhuatl como mentores, quienes le impregnarían los principios filosóficos del pensamiento ancestral, que sin duda son los mismos que hemos detectado y que nos han compartido en todas nuestras estancias serranas provenientes de los sabios Az. Conozcamos algunos de los principios. Algunos ejemplos que hemos logrado compartir en algunos foros tienen relación con la dualidad, la centralidad, la transparencia y el respeto a todo lo que existe. La centralidad es el poste de los voladores, y Tlamatilistli es la enseñanza, Ometilí es la dualidad y Tlamachtilia es bueno, Tlamachtilia es la sabiduría, Ometilía la dualidad y Tlamachtilia es la enseñanza. Tlacaitilia es el respeto, Chipahualtía es la transparencia, Nahuatilia es la armonía y Tlaxictilia la centralidad. Bueno, aquí los tenemos en español. Dualidad, respeto, transparencia, armonía y centralidad. Todas en equilibrio, actuando en equilibrio, ni una más ni uno menos, porque se altera el equilibrio de todo lo que pasa en nuestro propio centro. La conciencia de la dualidad, la enseñanza, el respeto, transparencia, armonía y centralidad. Todo lo que ven tus ojos, las piedras, las hierbas, las flores, la gente, las montañas, el cielo, los animales, los ríos, las nubes, todo lo que nos rodea, está formado por partes hombre y partes mujer. Veamos esta breve semblanza de flor de algodón, Ixcazóchitl, para comprender mejor su importancia en este tema que tomamos del libro Las flores en el espejo. Recorriendo los pasillos empedrados de lajas pulidas y relucientes, Ixcazóchitl, flor de algodón, transcurría su niñez dando rienda suelta a su curiosidad por conocer todos los rincones y salones del Tecpan de Tenochtitlan, donde residía el Consejo de Gobierno, el Hueytlactocan, desde el cual se controlaba el enorme territorio mexica-tenochca. Desde muy niña llamaba la atención de todos los que la trataban, pero especialmente de su padre, Moctezuma Xocoyotzin, al ver cómo la niña sobresalía de entre todos los hijos que tenía con sus varias esposas. Ixcazóchitl, la hija que había tenido con la joven Tezalco, de estirpe tolteca y chichimeca, en línea materna de gobernantes de Tlacopan y de Azcapotzalco. La niña supo ganarse con dedicación el cariño y la admiración paternal, aprovechando al máximo la educación que podían proporcionarle gracias a su inteligencia algunos de los sabios que formaban parte del Consejo de Gobierno y otros maestros más que le tenían un cariño muy especial. Como hija del gran Tlatoani, Moctezuma Xocoyotzin, Ixcazóchitl fue educada de manera muy especial, diferente a la educación normal de las demás niñas de la sociedad tenochca. Las artes, los textiles, la danza, la poesía, las tradiciones, la astronomía y la matemática como virtudes que eran supeditadas a las enseñanzas de Xochiquetzali debieron ser el marco de la formación de Ixcazóchitl Tecuixpo. Alcanzó el sobrenombre de Tecu Ixpo, doncella de principales, por su inteligencia despierta y su extraordinaria intuición. Compartió con sus familiares y maestros los años de esplendor previos a la llegada de los invasores castellanos, fortaleciendo su espíritu de lucha y un perfil inigualable de inteligencia, decisión, belleza, estoicismo y poder en la edad madura. Y la línea directa, desde Ilancueit, la esposa de Acamapistli, que fue la primera gobernante, y luego a Totostli como hija de Moctezuma y Camina, y Ilancueit fue bisabuela de Atotostli, y Atotostli fue bisabuela de Ixcazóchitl. En realidad, fue la sobresaliente preparación de Ixcazóchitl la que hizo que se ganara el nombre de Cuixpo. Comenzó sus disciplinas para ser una futura sucesora de su padre en el Consejo de Gobierno, tal como había fungido su bisabuela Totostli años antes en su tiempo, ocupando el lugar de su padre Gran Moctezuma Yucamina, y también como la bisabuela de Atotostli, la sabia mujer que fue la Encuez, a quien el destino la puso en el lugar que le debía corresponder a su esposo Camapistli, siendo ella la primera representante del primer Tlactocan, que era el Consejo de Gobierno Mexica-Tenochca.
La dualidad de Ilancuey como gobernante fue con el mismo Acamapistli, pero él como Cihuacóatl, etapa que duró mientras fue parado en el Chalman como señor de Chalma o Chalmecatecutli y en el Atempan como Atempanecat, activando sus potenciales personales de Itzpapalot para ocupar el cargo que ella tuvo. Izcazóchitl, flor de algodón, en plena juventud, vio morir a su padre Moctezuma Xocoyotzin. Al vivir la crueldad de la invasión, vio morir a Cuitláhuac, víctima de la viruela. Y cuando era esposa de Cuauhtémoc, lo asesinó Hernán Cortés en Zancanac. La historia contada por los cronistas Alborrada e Irancueit comienzan a contar las dinastías gobernantes a partir de 1383, año 8 Acal, según el Códice Mendoza. Los anales de Cuautitlán mencionan que en ese mismo año murió Ilancueit. A partir de aquí, las imágenes son solamente ilustrativas sin que tengan la mayoría relación directa con los textos. Son grabados de xilografías europeas, como esta de la Virgen con el Niño, tomada de Heisberg, 1515, es del siglo XVI. Vean ustedes, véanla. Tecuichpochtli fue bautizada con el nombre de Isabel por Hernán Cortés, porque ese era el nombre de su soberana Isabel de Castilla. Sufrió violaciones y maltrato de parte de Cortés en Coyoacán. En esa época tuvo una hija llamada Leonor Cortés. Izcazóchitl, que era tan hermosa, que es mencionada con admiración desde las primeras crónicas coloniales. De ella también comentó Bernal Díaz del Castillo, con gran admiración desde su perspectiva de superioridad castellana, que es una mujer muy hermosa para ser mujer india. Tuvo otros casamientos malogrados hasta que se casó con Juan Cano y Saavedra. Fue bautizada como Isabel Moctezuma y de ella surgen otras descripciones por su hermosura. Es su rostro parecido al de las castellanas y su piel con matiz de India, sus ojos grandes de mirar apenado y negros, su nariz aguileña, la boca chica. Dijérase que tiene el corazón en los labios, pues tal es su forma y el amor que pone en todos sus dichos y palabras. Esta otra, la Virgen con el Niño rodeada de ángeles músicos, es una xilografía del siglo XVI, está en la Biblioteca Nacional de Berlín. No tengo nada. Cortés ordenó bautizarla para darle matrimonio a Alonso de Grado, que era un incondicional de él y vivía bajo el amparo del capitán general. El enlace se celebró en 1526. Mañosamente, Cortés da a la joven con una grandote, el señorío de Tlacopan, Tacuba, que después fue avalado por la corona, y un gran territorio del que siempre había pertenecido su producto a Atizcatzin, hermano de Cuauhtémoc, y a la familia de Izcazóchitl, encomienda que recaerá en ella y en sus herederos. A Alonso de Grado le inventa Cortés el cargo de visitador general. Esta otra, Filosofía, es de Martín Schwanger. San Juan tiene sus visiones apocalípticas en la isla de Patmos. Buril sobre metal del siglo XV, o sea, un siglo antes de lo que estamos narrando. Biblioteca Real de Bruselas. Grande la encomienda con enormes terrenos desde Tlacopan hasta Coyacac, en los que se encontraban 1,240 casas habitadas por más de 6,000 personas, quienes reconocían plenamente su autoridad, pues le daban tributo de sus productos y le rendían respeto a la manera antigua. Cortés, el 7 de junio de 1526, le concede en encomienda perpetua el gran señorío del que él se había apropiado en 1521 y que por línea materna le correspondía a Tecuichpo. Cortés, en nombre del rey, otorga los derechos a Isabel y desde la corte se aprobó la cesión de la primera encomienda, que era la más grande en la historia y más grande de la Cuenca de México. En el documento el rey llama a Tecuichpo oficialmente emperatriz de México, descendiente directa y heredera del emperador Moctezuma, y la encomienda es dada por el rey para toda la eternidad. El cargo de visitador general de la Nueva España, otorgado a Alonso de Grado, comprendía la tarea de garantizar la cristianización de los indios y su buen trato ordenada por el rey. Esta tarea le ganó el odio de aquellos castellanos que nunca cumplieron con el mandato y dio lugar a sospechar un acto criminal en la muerte de Alonso de Grado, ocurrida a pocos meses de su nombramiento en circunstancias poco claras. Incluso algunos autores afirman que Cortés fue el que conspiró para matarlo.
Con Pedro Gallego de Andrada solo tuvo un hijo, Juan Andrada Moctezuma, quien heredaría la encomienda de Tlacopan. Su cuarto marido también murió al ser reconocida por la corona de Castilla como emperatriz de México. Isabel se convirtió en una pieza clave de poder que había que vigilar. Al quedar nuevamente viuda, no debía estar libre. Su alta condición la convirtió en alguien muy importante y peligroso de las fuerzas del país en ciernes que había que mantener a favor de Cortés. Pero Isabel no perdió en esa transición su prosapia Tenochca y Tlatelolca, ni su formación especial, ni su fuerza interna como hija de un gran tecútli. Supo aprovechar cabalmente las nuevas posibilidades que el futuro la presentaba como dama poderosa de la Nueva España. Finalmente se casó con Juan Cano de Saavedra, con quien tuvo varios hijos. Isabel vivió alrededor de 40 años. Murió en 1550. Como contribuyó espléndidamente en la construcción del convento y templo de los agustinos, ahí fueron depositados sus restos. De ella existe la opinión de González Acosta que dice, fue muy amada tanto por su pueblo indígena como por el medio novohispano que supo controlar. Hay historiadores que aseguran que de ella nace el origen de la tradición que estamos analizando, porque es en donde se cruzan las vidas de dos seres importantes, Marcos de Aquino e Isabel Moctezuma. Vean ustedes este otro del siglo XVI, un grabado que está en la Biblioteca Real de Bruselas. Lo que llama la atención es el cerco de rayos de una mujer sol, que es la que ve San Juan en sus visiones del Apocalipsis, una mujer vestida de sol. La Virgen con el Niño, acompañada de 4 ángeles del siglo XV, colección del Instituto Warburg de Londres. Igual, vemos la orla de rayos entre nubes y en la mayoría está sobre una luna en creciente. En la mayoría también está cargando un niño, como la primera pintura que hizo Aquino, o que hizo Marcos y Pacli, tiene un niño, pero le borraron la corona y el niño en la segunda capa que le sobrepusieron. Juan Cano, en una entrevista con Gonzalo Fernández de Oviedo en Santo Domingo, se expresó así sobre su ilustre esposa. Yo me casé con una hija legítima de Montezuma, llamada Doña Isabel, tal persona que aunque se hubiera criado en esa España, no estuviera más enseñada y bien adoctrinada. Es de tal conversación e arte que os satisfaría a su manera y buen gracia. Y no es poco útil y provechoso el sosiego y contentamiento de los naturales de la tierra, porque como es señora en todas sus cosas, es amiga de los cristianos por su respeto y ejemplo, más quietud de reposo se imprime en los ánimos de los mexicanos. A ver, ¿esta de dónde es? Es la Virgen en la Gloria, de Berlín, es de 1420, más de un siglo antes. Colección del Warburg Instituto de Londres. Por su linaje, su personalidad y el matrimonio estable con Juan Cano, Saavedra, doña Isabel Moctezuma fue respetada por los peninsulares y los criollos. Era bien amada por su gente. Era una mujer muy rica y muy inteligente. Era señora en todas sus cosas. Luchó contra los encomenderos. Contribuyó en la construcción de diversos edificios públicos. Apoyó a los frailes agustinos para construir el convento de San Agustín, que después se convirtió en la sede de la antigua Biblioteca Nacional. A la emperatriz de México, por su cariño y apoyo a los naturales y a los desvalidos que necesitaban libertad y amparo, los acomodaba en su extensa encomienda. Y empezaron a nombrarla nuestra madrecita, la que nos ayuda y protege de los encomenderos y de todos los males que nos acosan. Si en alguna de las haciendas de los antes conquistadores trataban mal a sus esclavos y sirvientes, ellos sabían que simplemente por llegar a las extensas tierras otorgadas a Isabel Moctezuma, desde ese momento eran libres, pues ninguno de ellos tenía el poder que ella tenía, que ella poseía al ser reconocida como la hija de Moctezuma y respetada por la corona española. Este otro dibujo es Virgen con ángeles y Niño Jesús. Está en la puerta izquierda del coro bajo
de la iglesia del monasterio de Santa Clara de Moguer en Huelva, en España. Fue hecha entre 1470 y 1490 en el siglo XV. A ver esta otra. Virgen del Sol, siglo XV, 1463-1465, Mezquita, Catedral de Córdoba, España. Bueno, la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales en San Francisco era visitada con frecuencia por el matrimonio de Isabel y su esposo Juan Cano de Saavedra, pareja muy respetada en la sociedad novohispana, admirando las obras que realizaban los maestros y sus estudiantes. Al contemplar la belleza de la emperatriz de México, creemos que se reafirmó en el pintor Marcos Aquino, apodado el griego por sus compañeros, el interés y la inspiración de realizar la imagen de la niña Sol naciendo en el horizonte solsticial. Advierto, de aquí en adelante estaré expresando una ficción histórica que para mí es una realidad muy factible por los personajes y situaciones que confluyen a ella sospechado y por lo tanto esperado resultado. Ay, hermosa como el sol. Vean ustedes, esta es la señora Seis Carrizo de la página 5 del Códice Tonín de Yeo, Códice Notal. Hermosa, el símbolo de hermosura es hecho con una guía de la Malinali y con hojas de la Malinali y plumas de quetzal. Es la hermosura, de hermosura como el sol. Esta mujer muy hermosa, se ve todavía en el dibujo del códice, es hermosa como el sol. El excelente y reconocido pintor que ya era Marcos, desde niño se había formado el deseo de algún día, por la facilidad que tenía para el dibujo, haciendo bocetos con base en la dualidad de su mundo real, realizar la idea que expresar el momento en que el sol, madre y padre al mismo tiempo, portadores del tona, que es la esencia anímica de toda la creación, tal como se lo habían demostrado sus guías desde el Caucalco, hacer una pintura de la esencia femenina de Tonatio como una niña sol naciendo en el horizonte del solsticio invernal. Pero ¿cómo hacer para que no sospecharan del motivo y el resultado de su idea? Era muy difícil que dieran el permiso para realizarlo, pero los castigos eran bastante severos, sobre todo si la culpa tenía que ver con algún tipo de herejía. Pero, bueno, esta es la Virgen de Guadalupe, la verdadera Virgen de Guadalupe en Extremadura. Y vean ustedes que ahí no se dicen guadalupanos, hay un santo guadalupense, ahí tienes a tu madre. El día 6 de septiembre se celebra la solemnidad litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura, escultura en madera, copia del siglo XV. Y además, como está hecha en madera oscura, pues es oscura, la escultura es oscura. Sigamos con la petición. A ver, me voy una atrás. Pero ¿cómo hacer para que no sospecharan del motivo y el resultado de su idea? Era muy difícil que dieran el permiso para realizarlo, pero los castigos eran bastante severos, sobre todo si la culpa tenía que ver con algún tipo de herejía. Pero si la petición la presentaba como la necesidad de tener un cuadro en donde el estilo y la realización fueran inspiradas por las estampas flamencas que tenían un resplandor o mandorla de rayos de sol, enmarcando además la forma femenina tal como el Evangelio de San Juan la describe en el libro del Apocalipsis, había un clérigo llamado Juan González, ha sido visitante a San Francisco, que había servido de amanuense e intérprete en el juicio del principal texcocano, don Carlos Ometoschi, colaborando con Fray Bernardino de Sahagún y Fray Alonso de Molina, los tres más destacados nahuatlacos de la época. La petición fue encausada, vean ustedes, del siglo XV, está en Extremadura. Virgen del Coro del Templo del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en Extremadura. Vean, bueno, nada más veanla. La petición fue causada a que los naturales debían tener una representación con la cual se pudiera identificar. Si se le agregaban a las facciones el color de la piel india, tal como la tenía la imagen de Extremadura que trajo su devoto Hernán Cortés, pues estaba tallada en madera de color muy oscuro. La imagen del río de Lobos o río escondido, de la cual también fueron devotos Christopher Columbus,
el propio soberano Carlos I de España y V de Alemania, era del color de la piel de los moros, pues era morena. Pero ahora, después de obtener la anuencia de sus superiores, surgía la pregunta, ¿quién podría ser la mujer de excepcional belleza que sirviera de modelo a la ambiciosa idea de Marcos, pero oculta en ideas extraídas del arte europeo, concretamente de la región entre Bélgica y Alemania? Y que finalmente, en la Virgen Apocalíptica, Petrus de Ébulo, este está en la biblioteca de Berna, en Suiza, y que finalmente, aunque no lo comprendieran, fuese aceptada por el mundo indígena en pleno proceso de irreparable sincretización. Marcos se enteró de que el padre Juan González era una amistad muy cercana al matrimonio de Isabel y Juan Cano de Saavedra, aunque existe una versión de que él era el confesor de la pareja, y que mejor que la imagen tuviera una representación femenina con todas las características de la belleza de una mujer, como lo era la gran mujer que era Ixcazochi Tecuispo, hija de Moctezuma Xocoyotzin, esposa del gran Cuitláhuac y de Cuauhtémoc, y ahora en ese momento era doña Isabel Moctezuma, reconocida por la corte española como emperatriz de México y por los naturales como nuestra madrecita, la que nos ayuda y nos ampara, dándonos tierras para trabajar y subsistir. Es posible que tuviera quien le ayudara con el convencimiento de Isabel hacia el proyecto, porque obviamente debía ser realizado en secreto para que nadie en el grupo de pintores se diera cuenta de la intención. El lienzo en cuestión no tiene las dimensiones ni de Tilmajli ni de Ayat, no, o sea, ni de Tilma ni de Ayate, porque estos implementos son cuadrados y este rectangular. Vaya, y cualquiera de los clérigos o de los analistas o de los que están discutiendo esto se pusiera una tilma, vería que si es rectangular no le sirve y una yate menos, pero tiene que ser cuadrado. El mío personal tiene unos 60 por unos 60 y apenas así me queda. Entonces, una tilma en promedio debe medir 1,60 m por lado para ser anudado en el hombre entre el cuello y la axila, sirviendo en ocasiones de capa anudada al cuello y echada hacia atrás, o de cobija abrigadora envolviendo el cuerpo de quien la porte. El ayate, en cambio, se le anudan las 4 puntas formando una especie de bolsa que se cuelga al hombro y sirve para transportar muchas y diferentes cosas de tamaño adecuado y pequeño como frutos o mazorcas, pero ese ya es otro asunto. Pero la tilma es cuadrada, son cuadrados. La idea debió parecer excelente a Isabel y a su esposo Juan Cano, y quizá también a su confesor, y a todas luces. Y frente a los habituales de la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales, pudo posar Isabel en forma sosegada y sin despertar sospechas para lograr el lienzo que desafortunadamente ya no podemos ver por las capas de retoques que le desaparecieron hasta la corona, que originalmente tuvo como emperatriz que era, para coronarla oficial y católicamente también, pero no solamente de México, sino extendiéndola a emperatriz de las Américas. Esto es muy curioso. Otro obispo posterior que quiso hacer la ceremonia de coronación, le dijeron, pues si ya tiene corona, pues se la mandó borrar y entonces él ya pudo coronarla. Vean ustedes a los extremos que se llega realmente. Y emperatriz de las Américas. Este es el Apocalipsis de San Juan que dice, y una gran señal apareció en el cielo, y una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Sagradas Escrituras, el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 9. La pintura se hizo con el trasfondo de Mulier Amictasole, la mujer vestida de sol descrita en el Apocalipsis de San Juan. No sabemos si Fray Juan de Zumárraga realmente la llegó a conocer porque murió en 1548. Lo que sí es cierto es que fue colocada en la capilla improvisada al pie del cerrito llamado Tepeyaca, que los españoles y criollos pronunciaban generalmente como Tepeaquilla, justo en donde había existido el teocalli dedicado a colocarle ofrendas a la tierra, que también es padre y madre. Pues recordemos que es Tlali, Tonan,
y Guantota. En este caso, la parte femenina es nombrada Tonantzin, nuestra madrecita. Pero sin duda, quien aprovechó con mucho cuidado las circunstancias y sus futuras consecuencias fue el sucesor de Zumárraga, Fray Alonso de Montúfar, quien le otorgó realmente a la pintura de Marcos y Pac el nombre de la Virgen Extremeña, venerada en el monasterio del río Guadalupe, inventando también una asociación con el idioma náhuatl con el nombre de Coatlachupe para que se pareciera el nombre árabe al nombre árabe de Guadalupe. El testamento de Isabel, cuyo original se encontró en 1996 en el Archivo General de la Nación, dice, adelantándose a los propósitos de Hidalgo y Morelos con 260 años de anterioridad. Quiero y mando, y es mi voluntad, que todos los esclavos indios e indias naturales de esta tierra, que el dicho Juan Cano, mi marido y yo, tenemos por nuestros propios, por la parte que a mí me toca, sean libres de todos servicios, servidumbre y cautiverios, y como personas libres, hagan de sí su voluntad, porque yo no los tengo como esclavos, y en caso de que lo sean, quiero y mando que sean libres. A ver si puedo leer esto. Gracias a las atenciones que recibí del rey de España por mi origen ancestral, viví en condiciones de lujo y de bienestar. Al final de cuentas era una princesa y había nacido para ser servida. Finalmente, bueno, este es de la novela de Francisco Martín, ay, no sé su nombre ahorita, Francisco Martín Moreno. Él le dedica todo un capítulo precisamente a Tecuixpo y vemos también que aquí le dio bastantes consejos nuestro amigo David Uzcan. Entonces, finalmente conseguí adaptarme a mi nueva vida. Me deleitaba el sonido armonioso del teponazli, pero también me resultaba sublime el sonido de órganos y vihuelas. Y cada vez disfrutaba más del vino tinto, del pan y del queso. Mi nueva vestimenta me complacía. Me gustaba cómo los brocados y finas sedas resaltaban mis encantos femeninos. Además de que no podía negar el placer de calzar hermosos botines altos de gamuza, al igual que me resultaba mucho más cómodo comer con el tenedor, la cuchara y el cuchillo. No ha sido así siempre la historia. Entendí a tiempo que el mestizaje era inevitable. A partir de entonces éramos dos culturas que tomarían un mismo camino, y solo así casándome, teniendo descendencia y haciendo un esfuerzo por aprender a vivir con los españoles, pude resguardar a mis últimos parientes ahí en Texcoco, Coxcoma, y sobre todo gozar de libertad para unir los últimos vestigios de nuestras creencias espirituales en el Tepeyac, lo único posible ante las circunstancias para proteger veladamente a mi amado pueblo que se quedó huérfano de padre sin nuestro Señor Cuauhtémoc, pero que tenía en mí a su madre espiritual que ya nunca los abandonaría. Pues ahora, al yo descarnarme a mi imagen, los cuidaré desde el cielo cada hermosa mañana. ¿Cómo los cuidaré? Quiero que nunca nadie olvide, hasta el último día en que termina la historia, que mi rostro, el de Tecuichpochtli, flor de algodón, es el que aparece en todos los retratos, óleos y pinturas de la Virgen de Guadalupe, y por lo tanto, convertida en eterna madre, protectora, jamás dejaré de velar por todos ustedes. Que nunca se olvide. Este caso, palabras del maestro Raúl Adalid en la presentación de la película de Gabriel Retes, El Nuevo Mundo, que se las recomiendo porque es casi el mismo caso. Este caso, hablando de la película, nos muestra la desgracia fanatizada de nuestro pasado y que todavía se arrastra en nuestro presente. El cómo es fácil engañar y manipular a un pueblo. Así se le pudo invadir, dominar y esclavizar mentalmente, condición que priva hasta nuestros días. En un gran porcentaje somos regidos por una madre rectora deseducativa llamada la televisión y su consuelo, la guadalupana, que nos tiene un marasmo pasivo y perfectamente moldeable por los intereses de otros, por los siglos de los siglos. Amén. En las muchas reproducciones que le hicieron a la tela desde principios del siglo XVI, antes de las plazas de retoques, podemos ver la desaparecida corona y surge inevitablemente el cuestionamiento. Si la pintura es divina,
sin intervención de manos humanas, también las plantas son divinas, es un sarcasmo reflexivo, perdónenlo, no lo pude evitar. Cuando llegaron, ellos tenían la Biblia y nosotros las tierras y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia entre las manos, pero ellos tenían nuestras tierras. Terminé a tiempo. Sácame de aquí, sácame de aquí. No sé qué les pareció mi osadía, pero en realidad no quiero ponerme en contra de ninguna de las dos partes. Simplemente a estas conclusiones llegué, porque sí es cierto, se necesita muchísimos paliativos para poder curar o por lo menos menguar el sufrimiento de muchas personas.